Encontré una lista que nunca había visto antes en mi cocina. Está escrita con mi propia letra. Todo comenzó con una línea de sangre seca en mi mejilla, algo desconocido. ¿De dónde salió esa sangre? No era mía. Revisé todo mi cuerpo en el baño y no encontré ni un rasguño. Mi cabeza se sentía vacía. No solo no recordaba de dónde provenía la sangre, sino que no recordaba nada. Todo empezó esta mañana. Me desperté con un rayo de sol en los párpados. Gruñendo, giré el cuello hacia mi reloj despertador. 11 de la mañana. Me levanté de la cama automáticamente y caminé unos pasos hacia el baño. Me miré en el espejo y vi la sangre, pero no recordaba nada. ¿Cuál es la palabra? Amnesia. Encontré la respuesta en algún lugar de mi mente. Mirando la habitación vacía, la cama sin hacer, me di cuenta de que amnesia no era del todo correcta. Amnesia disociativa recurrente. De alguna manera, sabía que esa era la expresión correcta. Ese pensamiento resaltaba en mi mente como la sangre seca en mi piel clara. No venía nada más. Mi mente era una caja fuerte cuyo código aún no encontraba. Mi habitación estaba vacía. Las persianas estaban cerradas. A unos pasos de la cama, había un escritorio nuevo de imitación de madera. Encima de él, una laptop. La pantalla estaba apagada, pero el botón de encendido brillaba. Modo de suspensión. Salí de la habitación. El pasillo afuera me resultaba familiar, sus paredes blancas y alfombra gris me parecían naturales. Mi casa. Pasé por una puerta cerrada. Cuando extendí la mano para girar el pomo, una palabra inesperada vino a mi mente. Cuarto de invitados. Dejé la puerta cerrada. Sentía que lo que buscaba estaba en otro lugar. El pasillo terminaba en una escalera alfombrada. Al pie de las escaleras, una gran puerta de madera con un panel de vidrio, claramente, la puerta principal. Un reflejo desconocido me guió lejos de la puerta, hacia una cocina y un comedor abiertos. Alcancé a ver un sillón y una butaca en una habitación contigua a la cocina y una puerta de vidrio más allá. Sala de estar. Patio trasero. La cocina también me resultaba familiar, pero estaba en un estado particular de desorden. Platos sucios llenaban no solo el fregadero, sino también el área alrededor. Las alacenas estaban abiertas y una bolsa de azúcar y latas de verduras estaban tiradas en el suelo. El refrigerador estaba abierto y un hedor a leche echada a perder emanaba de él. Con una mano en la nariz, lo cerré. Mi mirada se dirigió a la mesa del comedor. En una habitación de caos, era lo único impecable. Encima de ella, había una hoja de papel de cuaderno llena de escritura. Mi lista. Instintivamente, de alguna manera, sabía que el contenido de esa hoja era importante para mí. Al tomarla, noté que todas las palabras en la página no solo me resultaban familiares, eran mías. Desde la primera letra hasta la última, podía decir que era mi caligrafía. Yo había escrito todo en esa hoja. No tenía ningún recuerdo de haberlo hecho. La lista estaba compuesta de 10 elementos numerados de arriba a abajo. Todas las letras cerca de la parte superior, los primeros 5 elementos, estaban escritos en mi letra más ordenada, la misma letra que de alguna manera sabía que había reservado en una vida pasada para llenar formularios de impuestos. Estos elementos estaban escritos en tinta negra con bolígrafo. El sexto también estaba escrito ordenadamente, aunque en tinta azul, presumiblemente en otro momento. El séptimo estaba escrito en tinta roja, con una letra desordenada y alargada, claramente mía, pero sin ninguna preocupación por su apariencia. Los últimos 3 elementos estaban escritos con un marcador verde grueso. Eran desordenados y ocupaban más de la mitad de la página. Mis ojos recorrieron la página. Al principio, nada tenía sentido, como si estuviera leyendo en otro idioma. Claro que conocía cada palabra, pero parecía que no encajaban entre sí. Luego, uno a uno, los elementos en la lista empezaron a activar recuerdos en el fondo de mi mente. Solo entonces recordé haberlos escrito. Número 1. Te llamas Travis Hoy. Vives en el 756 de Camelot Lane en el condado de Gilliman con tu esposa Rebecca. Rebecca. Algo de la neblina empezó a despejarse. Rebecca, mi esposa. Tenía el cabello oscuro y un tono de piel muy claro. No, eso no estaba bien. Su cabello era rubio, pero había empezado a teñírselo recientemente. Le gustaba hacer cosas así. ¿Cuánto llevábamos de casados? No mucho. Quizá algunos años, pero aún me cuesta recordar cuántos. Sabía quién era ella y podía imaginarla en mi mente, pero no tenía recuerdos de nosotros juntos. Solo podía imaginarla sola en una negrura infinita. Lleva un vestido blanco con rosas rojas. Está sonriendo y su cabello desordenado cubre parte de su rostro. Luego leí la siguiente entrada. Número 2. Tienes una placa de acero en la cabeza. Sufriste daño cerebral durante un intento de robo.
Tropecé hacia atrás como si alguien me hubiera empujado. Mis piernas apenas me sostuvieron. Imágenes desagradables y violentas comenzaron a regresar. Con la mano temblorosa, toqué el lado izquierdo de mi cráneo. Un sonido metálico resonó en mi interior. El robo. Fue en enero. Estaba nevando. Rebecca estaba conmigo. Volvíamos de una película. No, una obra de teatro. You Can't Take It With You, creo. Perdón, los recuerdos están regresando poco a poco. No me había gustado la obra, no era tan divertida como me la imaginé. A Rebecca le encantó, especialmente el anciano que hacía fuegos artificiales en el sótano. No habíamos podido estacionarnos cerca del teatro. Estábamos a varias cuadras. Sugerí que tomáramos un atajo por un callejón. Es Denver, le dije. Es perfectamente seguro. Ella dudó, me recordó que había un asesino suelto en la zona, aún sin identificar. Ignoré sus protestas y la arrastré por el callejón. Un hombre nos esperaba ahí. No era un asesino, solo un ladrón común. Tenía una pistola. Su mano temblaba, debía estar nervioso. ¿Por qué estaría nervioso? Él era quien nos asaltaba. Dame tu billetera. No puse resistencia, sabía que no era prudente. La bolsa también. La cara de Becca se veía pálida, enmarcada por su cabello rubio. Está bien, pero déjame sacar mis llaves primero. No. Ahora. Por favor. Ella metió la mano en el bolso. El hombre levantó el arma. Ella realmente solo buscaba sus llaves, me lo confesaría después, pero él debió pensar que buscaba un arma. Salté para cubrirla. Luego escuché un estallido ensordecedor y todo se volvió oscuro. Lo siguiente que recuerdo es el hospital. La bala había destrozado parte de mi cráneo, pero no me mató. Parte de mi cráneo quedó alojada en mi corteza cerebral. Dejé el papel. El recuerdo se detuvo ahí. Parte de mí pensó que no debía seguir leyendo, que no debía dejar que entraran más recuerdos. Instintivamente, sabía que el resto de los elementos de la lista me perturbarían, pero no podía detenerme. Número 3. Sufres de amnesia disociativa recurrente debido al daño. El Dr. Phillips te pidió que hagas una lista de datos importantes para ayudarte a recuperar la memoria cuando la olvides. Es fundamental que te enfoques en lo que has documentado, ya que la creación de falsos recuerdos es un posible riesgo. El Dr. Phillips era mi terapeuta. Un hombre mayor y paciente. Fue Rebecca quien lo encontró, decía que tenía un doctorado en una universidad cercana, de mucho prestigio. Vas a tener estos episodios de olvido por un tiempo. Tal vez para siempre. Pero los recordatorios visuales deberían ayudar a tu hipocampo a recuperar los recuerdos que has enterrado. Eso fue lo que dijo. Esa fue la inspiración para esta lista. ¿Hace cuánto de eso? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? En este punto, pequeños recuerdos volvían en ráfagas. Es difícil de explicar, pero era como ver cortometrajes en mi cabeza, aunque ciertas escenas y clips faltaban. Número 4. Tu amnesia suele activarse en periodos de estrés extremo. Es importante que te relajes y mantengas la mente despejada. Levanté la vista de la nota hacia el caos que rodeaba la cocina. Un charco de jugo y zanahorias trituradas cubrían parte del piso. Las zanahorias estaban marrones. Aún no sabía cuánto tiempo había estado dormido. Pensé que, fuera lo que fuera que causó este desastre, debió activar mi amnesia. ¿Fuimos robados? Lo curioso es que no recordaba cómo se hizo el desorden. Apenas recordaba algo antes de estar en el baño. Apenas recordaba haber despertado, lo primero que recuerdo con claridad es la sangre seca en mi rostro. Leer esta entrada activó algunos recuerdos de que el Dr. Phillips y Rebecca me dijeron que había tenido episodios de pérdida de memoria antes. Pero aún no tenía memoria del apagón más reciente que me puso en la situación actual. Número 5. Trabajas en el supermercado local. El Dr. Phillips dijo que sería útil para tu mente recibir nueva estimulación diaria. Rebecca trabaja desde casa. Gemí. Había olvidado el trabajo. Consideré llamar para decir que no iría, pero viendo el desorden de mi casa, seguramente había asuntos más importantes que atender. No me gustaba mi trabajo, estaba muy por debajo de mi nivel de inteligencia, pero el supermercado podía entrenarme fácilmente si olvidaba cómo hacer mi trabajo. Este punto de la lista desató una oleada de recuerdos. Rebecca es transcritora médica, escribe las grabaciones de las notas de los doctores para que tengan una copia escrita. Por eso trabaja desde casa. Antes de mi accidente, antes de que me dispararan, era contador en una gran firma. Ganaba buen dinero. Fue lo que compró esta casa para Rebecca y para mí. Creo que, antes del accidente, planeábamos tener hijos. Ella siempre quiso 2, un niño y una niña. Iban a llevar los nombres de sus abuelos, Lincoln y Clyde.
Mi mente se llenó de imágenes de la cara de Rebecca manchada de lágrimas mientras me decía que no me culpara. Ya no podíamos tener hijos, mi pérdida de memoria era una gran responsabilidad. Volví al papel, la siguiente entrada fue la primera que parecía haber sido escrita en otro momento. Número 6. En agosto de 2016, tu primo Scott se mudó con ustedes. Él también trabaja desde casa. Scott. Scott es mi único familiar vivo, el resto murió en un accidente automovilístico cuando éramos niños. En realidad, no nos veíamos en años, pero me buscó después del asalto. Siempre ha sido algo despreocupado, pero un despreocupado con habilidades de programación de alto nivel. Eso es lo que hacía desde casa. Scott fue amable al ofrecer ayudarme después de mi lesión, aunque siempre sentí que solo quería mudarse a una casa mejor. Aún así, ayudaba con las tareas y se ocupaba de cosas estresantes que el doctor recomendó que evitara, como pagar las cuentas. A Rebecca le parecía agradable tener a alguien más que trajera dinero a casa, aunque al principio fue cautelosa porque nunca había oído hablar de él antes. Scott y yo nunca fuimos muy cercanos, y como dije, no nos veíamos con frecuencia. En este punto, me di cuenta de lo solo que estaba. No había movimiento ni crujidos en toda la casa. Solo silencio asfixiante. Si Rebecca y Scott trabajan desde casa, ¿no deberían estar aquí? Me levanté de la mesa de la cocina y fui de puntillas hacia la sala de estar. También estaba en ruinas. Las dos sillas que había visto antes estaban en buen estado, pero el resto de la habitación era un desastre. Una pantalla plana estaba volteada en el suelo, el cristal oscuro se confundía engañosamente con la alfombra. En la esquina de la sala, apoyada en la pared, había una pieza de madera con una gran cabeza de metal. Mazo. La cabeza del mazo tenía un color burdeos oxidado. La alfombra debajo del mazo era distinta al color crema de la alfombra circundante. Era de un color marrón rojizo seco. Sangre. Algo malo había sucedido en esta casa. Miré la puerta de vidrio que daba al patio trasero. Las persianas estaban cerradas, bloqueando la vista. Había barro seco en el piso alrededor de la puerta. Las esquinas de mi visión comenzaban a oscurecerse. Sentía la cabeza pesada y una abrumadora necesidad de acostarme. Mi propia voz comenzó a gritar en mi mente, tratando de razonar conmigo. No. No te duermas. Pero estoy tan cansado. Es el estrés, está activando otro apagón. Respira hondo y relájate. Mi pecho se agitaba y mis respiraciones eran cortas e irregulares. Hiperventilación. Respiré hondo. El gris en mi visión comenzó a desvanecerse. El aire llenó mis pulmones y mi corazón comenzó a latir de forma más regular. Después de unos minutos me sentí normal nuevamente. Me levanté lentamente y regresé a la mesa de la cocina. Una parte de mí sabía que tenía que terminar de leer la lista. Número 7. ¿Rebecca aún me ama? Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Habíamos estado teniendo problemas. Visiones de Rebecca y yo discutiendo llenaban mi mente. Lo siento. No puedo recordar todo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer, Travis? Estoy cansada de recordarte quién soy. Estoy cansada de recibir llamadas de la policía porque te has quedado dormido al costado de la carretera. Yo no pedí esto. Estoy haciendo lo mejor que puedo para mantenernos. ¿Mantenernos? El único que hace algo para mantenernos es Scott. Maldito Scott. Rebecca y yo estamos en la cocina gritándonos. Hay varios recuerdos como este. Peleamos por mi amnesia. Algunos de ellos sé de que estábamos discutiendo, otros, no. Scott suele ser un tema de conflicto, pero no siempre está claro por qué. Seguí mirando la lista. El siguiente punto era el primero escrito en el caótico marcador verde. La tinta verde se esparcía en pequeñas venas en el papel, creando un aspecto frenético y extraño en mi escritura. Número 8. Rebecca y Scott se están acercando demasiado. Seguro están acostándose mientras yo estoy en el trabajo. Me odio. Nos mataré a todos. Oh Dios. Paranoia. Depresión. Ambas se habían convertido en partes destacadas de mi existencia reciente. Rebecca solía ser fría conmigo. Numerosas impresiones de ella ignorándome o tratándome como a un idiota bailaban frente a mis ojos. Recordé el nerviosismo en mi estómago mientras embolsaba las compras, pensando en ellos a solas. El dolor de recordar eso aún dolía. Me di cuenta de que estaba llorando. Todos esos recuerdos dolorosos venían a la superficie de golpe. Nos mataré a todos. Había escrito eso. ¿Había matado a mi esposa y a mi primo? No podía recordarlo. Recordaba estar tan molesto con los dos. Pero también recordaba sentir todo el amor por Rebecca. No podía haberlos matado, ¿verdad? Entonces, una palabra desconocida peleó por salir a la superficie entre las ideas conflictivas en mi cabeza.
Cuarto de invitados. Prácticamente corrí escaleras arriba. Los recuerdos empezaban a regresar, pero quería verlo antes de que lo hicieran. La puerta del cuarto de invitados seguía perfectamente cerrada. Con las paredes en blanco azulado y el piso inmaculado debajo, era una imagen de pureza. Cuando abrí la puerta, mi visión se llenó de rojo. La cama estaba manchada de rojo, las paredes estaban manchadas de rojo, incluso el maldito techo. Había sangre cubriendo la mayor parte de la habitación. Era sangre vieja y seca. Todo lo que podía oler era el repugnante olor a hierro. Sentí una presión en el pecho. Podía recordar el sonido de un mazo golpeando algo suave y húmedo. Recordaba un grito. Un grito de mujer. Rebecca. Me tapé la boca con la mano y salí de la habitación. Luché por mantener la compostura. Las nubes grises ya empezaban a llenar mi visión, pero luché por mantenerme tranquilo. Si había matado a Rebecca, quería estar seguro. No había cuerpo en el cuarto de invitados. No recordaba dónde podría haberlo escondido. Me tomó casi 15 minutos regresar a la cocina. Cada pocos pasos tenía que detenerme para calmarme. Los detalles precisos de la muerte de Rebecca se repetían en mi mente. Finalmente llegué. Levanté la nota, decidido a terminarla. Número 9. Rebecca está en el jardín. La tierra alrededor de la puerta trasera. Estaba enterrada en nuestro jardín. Rebecca amaba el jardín. Antes de mi accidente solíamos pasar horas cada fin de semana plantando y regando. Era tan pacífico allí. Le encantaba planificar lo que íbamos a cultivar cada año: tomates, fresas, ruibarbo. Tenía sentido enterrarla en un lugar que realmente amaba. Puedo verla en mi mente. Lleva un vestido blanco con rosas rojas. Los músculos de su boca se han relajado en una mueca macabra. Su cabello está cubierto de tierra. Paladas de tierra cubren su cuerpo una a una. Podría salir y buscar el cuerpo, pero sería inútil. Estoy seguro de que está ahí. Para este punto, me había tomado casi 2 horas comprender toda esta lista. Apenas era una hoja, pero leerla se sentía como si hubiera leído un libro entero. Solo quedaba un elemento. Estaba seguro de que había asesinado a Rebecca, tal vez a Scott también. Sabía que debía llamar a la policía y confesar. Pero primero, debía terminar la lista. Número 10. No es lo que parece. Revisa la computadora. Este punto no tenía sentido para mí. Recordaba la computadora en mi habitación, pero nada más. Aún así, tenía que saber qué significaba. Volver a subir las escaleras fue difícil. Pasar junto a la puerta abierta del cuarto de invitados casi me hizo perder el control, pero lo resistí. Me quedé parado en mi habitación, donde primero me di cuenta de que algo no estaba bien, donde había encontrado la sangre en mi rostro que me llevó a esta espiral. La computadora seguía ahí. En modo de suspensión, tal como pensé al principio. No había contraseña. Cuando presioné el botón de encendido, la pantalla cobró vida. El escritorio estaba vacío, excepto por un solo icono: Google Chrome. Hice clic en él. Me llevó a la pantalla de búsqueda de Google. Había 2 marcadores, 2 artículos de noticias distintos. Arrastré el cursor hasta uno y lo abrí. Un titular resaltaba en la pantalla: el triturador de Gilliman County sigue libre. La historia detallaba a un asesino en serie en nuestra área. Era conocido por irrumpir en casas de mujeres. Las ataba, las torturaba y luego las mataba. La policía estaba desconcertada con él. Había pasado meses sin ser capturado a pesar de las escenas horribles que dejaba en los hogares. Su firma era aplastar los cráneos de sus víctimas con un mazo. Mazo. Había un mazo en la sala de estar. Me estremecí. ¿Podía ser yo el triturador? No recordaba haber hecho algo así. Hasta ahora, cada vez que leía algo con significado para mí, se desencadenaba una avalancha de recuerdos. Pero no recordaba haber matado a nadie. Hice clic en el otro marcador. Era un artículo de hace 15 años, un obituario sobre un accidente. Familia muere en un accidente automovilístico. Este artículo trajo recuerdos a montones. Imágenes de la furgoneta de mi familia deslizándose sobre el hielo, estrellándose contra una barrera de la carretera y chocando contra un auto que iba en la dirección opuesta. Otro chico estaba sentado junto a mí en el asiento. Tenía mi misma edad. El auto nos golpeó de su lado, su cuerpo quedó aplastado. Recuerdo verlo doblarse en una maraña de carne y metal. Recuerdo el funeral. Estaba de pie con un policía a mi lado, las lágrimas surcaban mi rostro. Recuerdo haberlos enterrado a todos. Mi madre, mi padre, mis tías, mis tíos, todos muertos. Y el chico en el asiento a mi lado, mi primo, Scott. Yo fui el único sobreviviente. El artículo confirmaba lo que recordaba, mencionaba los nombres de los fallecidos, incluido Scott Hoy. ¿Cómo podía haber estado viviendo con nosotros entonces? ¿Quién era la persona que se había mudado con nosotros?
Volví a mirar la lista. Leí el punto 3 una y otra vez, buscando alguna pista que explicara lo sucedido. Es fundamental que te enfoques en lo que has documentado, ya que la creación de falsos recuerdos es un posible riesgo. Creación de falsos recuerdos. Lo comprendí. La persona que vivía con nosotros, la persona que había presentado a mi esposa como mi primo perdido, la persona que pasaba todo el día a solas con Rebeca mientras yo trabajaba, no era realmente mi primo. Pero era convincente. Recuerdo haberlo visto atar a Rebeca a la cama, el estrés ya oscureciendo mi visión. Recuerdo el mazo. Recuerdo a Rebeca suplicando, rogándome que me levantara y la ayudara. Recuerdo las lágrimas corriendo por mis mejillas y sentirme completamente impotente. Recuerdo a Oscar riendo de forma maníaca mientras balanceaba el mazo contra ella una y otra vez. Recuerdo el sonido desgarrador de los huesos rompiéndose y los gritos de Rebeca llenos de dolor. Recuerdo su grito agudo y desgarrador, y luego todo se volvió negro. Creo que he descubierto lo que pasó. Este asesino en serie me convenció de que era mi primo perdido. Ahora recuerdo cuando lo conocí por primera vez. Llegó al hospital justo después del accidente. No había nadie más en ese momento. Trajo flores, tulipanes rojos. Hablamos sobre la lesión y sobre mi familia. Regresó cada semana hasta que asumí que era el mismo Oscar que había conocido cuando éramos niños. Convencí a Rebeca de lo mismo. No tenía recuerdos recientes de él, pero lo atribuí a mi lesión. Ella estaba demasiado estresada para cuestionarlo realmente. Él fue quien mató a Rebeca. Me pregunto cuántas veces he despertado y he llegado a esta conclusión, solo para desmayarme nuevamente por el estrés. A juzgar por el estado de desorden en mi hogar y la sangre seca en el cuarto de invitados, esta no es la primera vez. Sé que debería llamar a la policía, pero mi cabeza se siente tan pesada. Todo está nublado. Mi cama parece muy cómoda. Estoy tan cansado, creo que me voy a dormir y los llamaré cuando despierte. No te preocupes, lo recordaré.